pastores con meses de anticipación han estado promoviendo, planificando, analizando con detalle precisamente el tener un éxito en este campamento. ¿Y cuál es ese éxito? El éxito es que usted pueda escuchar la voz de Dios en su vida. Hemos orado por estar aquí, hemos orado por comenzar, por tener ese tiempo, y créeme, joven, te amamos, queremos lo mejor para ti, queremos que Dios te bendiga y que Dios te use y que te vaya bien en la vida, que tengas una vida con propósito, una vida que honre, una vida que agrade a Dios. Ese es nuestro objetivo. Hemos orado por eso. Hemos orado porque tú puedas escuchar precisamente eso, la voz de Dios. Que no escuches tal vez el pensamiento de una persona, sino que vayas más allá de eso, que tengas la capacidad de escuchar a Dios a través de su palabra. Quiero pedirte unos minutos de tu tiempo en esta tarde y poder mirar el ejemplo de un joven o de un hombre, de un varón que escuchó su última llamada. Para mí la última llamada es la llamada crucial. Es el momento cuando uno reacciona, cuando uno entiende, cuando uno comprende la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Sé que tal vez vienes con problemas en tu corazón, sé que vienes con dudas, sé que vienes con conflictos internos que ni siquiera a tu pastor le mencionas. Sé que hay dudas, sé que hay luchas que, caray, no quisieras compartirla con alguien, pero no te van a entender. Escucha bien esta semana la voz de Dios. Escucha bien en esta semana el mensaje de Dios a tu vida y aplícalo. Hoy quiero invitarte en esta noche a que vayamos al libro de Nehemías, capítulo primero. El libro de Nehemías, capítulo primero, y veamos cómo es que Dios, hermanos, busca a hombres y a señoritas y los llama a cada uno y los conoce por nombre y por Dios ha estado contigo en todas las circunstancias de tu vida, pero llega un momento en que Dios toca a tu vida, toca a tu corazón, como alguna vez te han enseñado ya en tu iglesia. El pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén estaban en condiciones terribles. Han pasado más de 150 años desde que Nabucodonosor y su ejército invadieron la nación de Israel. Habían llevado a muchas personas, entre ellos llevaron a Misael, a Daniel y a sus amigos. Los judíos necesitaban desesperadamente, hermanos, a alguien que les ayudara en tal situación, a alguien que fuese distinto. Había muchas personas que podrían ayudar en su condición, pero necesitaban a alguien que fuese llamado de Dios, a alguien que tuviera la capacidad de hacer la diferencia en sus vidas. Necesitaban a alguien que fuese capturado por Dios, que fuese encendido por Dios. Ellos necesitaban a alguien no frustrado por su condición, sino alguien con la suficiente pasión para levantarse y para enfrentar tal destrucción, tal situación terrible. Así que, hermanos, necesitaban a esa persona, y Dios estaba trabajando sin lugar a dudas en la vida de un hombre llamado Nehemías. Ahora, debo decirte que a pesar de que estemos distantes por kilómetros y por siglos, nuestra condición sigue siendo la misma. Vivimos en una nación, hermanos míos, en verdad en decadencia. Vivimos en pueblos, en ciudades marcados, hermanos míos, por la corrupción. Es más, las paredes de nuestras iglesias de moralidad están siendo derribadas.
la práctica del divorcio, por ejemplo. Ya estamos casi al par de la que el mundo tiene. La problemática que los cristianos se enfrentan, hermanos míos, hoy por hoy es más terrible. Las paredes que dividían, que separaban a la iglesia de este mundo, ya han caído. Estas puertas están siendo derribadas, están siendo quemadas. Aquellas puertas que identificaban a la iglesia como la novia de Cristo, como una iglesia santa. Hoy encontramos iglesias llenas de corrupción, jóvenes llenos de corrupción, pastores corrompidos hasta el corazón, y no pasa nada. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Y Dios está llamando a hombres, a mujeres, a que hagan la diferencia en nuestra generación. A jóvenes que puedan, que tengan eso, que los pastores con amor, con respeto a cada pastor aquí, los amo, hermanos, pero de veras necesitamos una nueva visión, un nuevo celo de Dios. Y eso está en ustedes, eso está en esta generación. La iglesia necesita despertar, hermanos. Los cristianos necesitamos despertar. Así que, hermanos, tú y yo, tú puedes ser esa persona que hace la diferencia. ¿Quiere leer conmigo? Versículo 1 dice a la palabra de Dios, palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad. ¿Y qué dice, hermanos? Y por Jerusalén, versículo número 3, por favor, versículo 3 y 4, te invito a que lo leamos juntos. Dice, y me dijeron: los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en el alma violenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4 dice: cuando oí estas palabras, este hombre escuchó el llamar de Dios. Este hombre escuchó la voz de Dios, lo que Dios quería hacer, pero necesitaba a alguien. Ahora, ¿quién era Nehemías? Mira cuál era la vida de este hombre, cuánta comodidad. ¿Cuál era la profesión de Nehemías? ¿Te acuerdas? ¿Qué era él? Era un copero. Era un hombre, ciertamente por su posición, cercano al rey. Era un hombre importante, era un hombre de confianza. ¿Sabías que en los pueblos antiguos todavía los gobernantes tienen enemigos y los quieren destruir? Había la posibilidad de envenenar al rey con el alimento o con la bebida, y era necesario el oficio de un copero, así que no era nada fácil, pero traía muchas ventajas. Una de ellas es que podría estar tan cerca del rey o de la reina y tener confianza con ellos. Cuando él en su comodidad escucha, hermanos, la noticia, como a veces una simple pregunta llega a ser suficiente para cambiar la perspectiva de nuestra vida. Eso fue lo que pasó con Nehemías. La Biblia dice en el verso 2 y el versículo 3 que cuando él escucha, hermanos míos, él cae postrado. Vemos a un hombre compasivo. Nehemías escucha esta terrible noticia, hermanos, y en verdad le duele el corazón, le pesa la situación de su pueblo. Como cuando tú vas por la calle, cuando estás en la secundaria o en la preparatoria y ves a otros que se están drogando, que se están lastimando, dices, caray, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Pero no te quedas con las ganas, no te quedas con ese pesar. Si no eres capaz de sentarte y decir, Señor, haz algo con esta gente, Señor, salva a estas personas. Era la situación de Nehemías. Hermanos míos, Dios es capaz de llamar tu atención de una o de otra manera. Dios va a llamar nuestro corazón. Dios sabe cómo
mover nuestra comodidad. Dios sabe cómo mover, hermanos míos, nuestra confianza en sí mismo. Dios lo hizo con Nehemías. Nehemías era un hombre importante, encumbrado, hermanos. Sin embargo, él escuchó a Dios. ¿Sabes? En la Biblia hay ejemplos cuando Dios llama a hombres. Por ejemplo, cuando Dios llama, hermanos, algunos lo escuchan y lo aceptan con tal entrega, con tal pasión como Isaías. Cuando Isaías escucha a Dios decir: ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Otros más, como Jonás, cuando escuchan el llamado de Dios, la voz de Dios en sus vidas, ¿qué hacen? ¿Qué hizo Jonás? Huir. Unos huyen al llamado y a la voz de Dios. Como cuando tu pastor te enseña que no es correcto que tengas un novio que no sea cristiano, una novia que no sea cristiana. Eso no está bien. Y huyes de la voz de Dios. Amén. Como cuando te escuchan, cuando te predica tu pastor, que pasas mucho tiempo en el Facebook. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿Cuántos minutos? No. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo invertimos? Digo invertimos porque yo tengo Facebook. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿1 hora? 2 horas. Ana Manuel pasa 5 horas. ¿Cuánto pasas en el Facebook? ¿Qué pones en el Facebook? Estoy haciendo ahorita un diplomado en lenguaje corporal. Solamente con ver la fotografía de alguien podemos deducir quién es esa persona. Con ver solamente la fotografía. Cuando ves a una muchacha que se toma una selfie de frente a una mujer ofrecida, ¿sabías? Que de otra manera no lo hace. Pero mejor le paramos ahí. ¿Cuánto tiempo pasas en cosas que no valen la pena? Y tu pastor te dice, y te enojas con él, y le dices anticuado. Te digo algo, joven señorita, no huyas al llamado de Dios. Si Dios habla a tu vida, si Dios trata de corregir tu vida, obedece a Dios. Porque en el transcurso de tu desobediencia, créeme, Dios tendrá cosas, circunstancias que van a atorarte para que entiendas que el que tiene el control sobre tu vida es Dios. Algunos más, hermanos, al escuchar el llamado de parte de nuestro Dios, cuando escuchan el llamado de Dios, tratan de hacerlo en sus fuerzas. El llamado de Dios como lo hizo Moisés. Pero cuando Nehemías oye el llamado de Dios, hermanos, lo escucha y trae pasión en su corazón, y esto lo lleva a doblar sus rodillas y a voltear sus ojos a Dios y empezar a orar a Dios. Es interesante para mí, es una de las oraciones más preciosas que encuentro en la Biblia. Nehemías comienza a orar, hermanos. Nehemías comienza a orar porque escucha el llamado de Dios, y podemos notar que en su oración él empieza a alabar a Dios. Noten el verso número 5. En su oración él empieza a alabar a Dios y le dice a Dios: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y qué. ¿Sabes qué? Tu Dios es así, amén. Tu Dios es así. Tu Dios es fuerte, es grande y temible. Amén. Amén. Dios no es ningún pordiosero. Dios no es ningún castigador. Dios es bueno, Él es grande y Él es poderoso. No hables mal de Él. No te portes mal. Tus acciones revelan a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios mediocre. ¿Quién eres tú? Porque mi Dios es fuerte y es poderoso.
Es lo que Nehemías dice. Nehemías dobla sus rodillas: Señor, tú eres grande, eres poderoso, en ti está la capacidad de volver a restaurar a Jerusalén. Él alaba a Dios, joven. Él empieza a alabar por su soberanía, por su carácter. Dios es bueno. Dios es bueno contigo, te lo ha demostrado vez tras vez. Él empieza a alabar al Señor. Además dice en el versículo número 6, en el versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto los ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Cuando alguien es cautivado por el llamado de Dios, se digo, ¿qué pasa? No solamente reconoce en su oración a Dios, pero también pasa algo. Él es insistente, hay perseverancia, no nada más en un momento, en un arrebato de emoción. Hay insistencia, hay perseverancia. Oró de día y de noche. Joven, qué bueno que puedes conocer aquí chicos y chicas. Qué bendición por esto. Pero antes de cualquier relación, primero ora a Dios. Amén. Pídele a Dios una buena esposa, un buen esposo. Amén. Ya le dio calor al hermano, ¿verdad? Ya se preocupó. Porque apenas si le habló y le dijo que iban a orar. ¿Cómo son los noviazgos cristianos, no? Nos vamos a orar un tiempo. Mentiras. Ya lo tenían planeado. Conozco muchos jóvenes en la frontera, en Reynosa especialmente. Es uno de los municipios. Aproximadamente tenemos 1.500.000 personas. De esos 1.500.000 son 1.000.000 veracruzanos. En serio. Mi iglesia, pues, son veracruzanos. Yo me quise venir para acá, el Señor me llevó para allá porque allá estaba. En serio, yo vine a predicar a Álamo y prediqué en el puerto y el Señor no quiso. Pero allá Dios me dio la oportunidad de conocer hermanos maravillosos, hermanos de Naranjos, hermanos de Cerro Azul, hermanos de Maravillas y de no sé cuántos pueblos más. En Reynosa es uno de los municipios, en Tamaulipas es el municipio donde hay más SIDA. En Reynosa es donde así, si piensas que en tu ciudad hay homosexuales, allá se destapan. Es una porquería horrible. Mujeres y hombres. En las universidades se enseña ese libertinaje horrible. Eso pasa en Reynosa. Una corrupción horrible. Jóvenes, necesitamos ser perseverantes. Necesitamos perseverar en oración. ¿Cuántos de ustedes, sus papás no son cristianos? ¿Cuántos de ustedes, su mamá no es cristiana y se va a ir al infierno? Eso dice la Biblia. No disfrutes tu vida, tu cumpleaños, hasta que ellos no sean salvos. Persevera delante de Dios en oración cuando Dios cautive tu alma, cuando Dios cautive tu corazón. No es esa clase de oración la de Nehemías que se detiene después de un par de veces, sino es aquella que insiste, que persevera. Era un hombre que, hermanos míos, que cuando fue cautivado por el llamar de Dios, él alaba al Señor en su oración, él persevera en la oración, pero a la vez él confiesa sus pecados a Dios. Él no nos cobija, él no se mantiene en su mismo pecado y lo reviste su vida de religiosidad como tú lo haces. Tú, al consumir pornografía, estás quebrantando la santidad de Dios. Estás lastimando tu propia mente, tu corazón, lo estás haciendo pedazos. Tal vez hoy te escapas, pero un día, escúchame bien, un día ese hábito consumirá tu vida.
Nehemías empezó a confesar en el versículo 6, versículo 7: te confieso los pecados de mis padres, pero no solo de ellos, sino también el mío, el que yo he hecho, Señor. Estoy viviendo mal, estoy teniendo relaciones sexuales con esta muchacha, con aquel muchacho, y vivo mal, y no le digo papá, y mamá no lo sabe, y pastor no lo sabe. Pero tú crees que Dios no lo sabe. Por eso no escuchas, por eso tu oído está cerrado, por tus pasiones a las cuales le das rienda suelta. No te engañes. En serio, joven, no te engañes. Estoy estudiando mi segunda licenciatura y es en psicología. Escúchame bien. Te va a ir mal si sigues cobijando el pecado. Hay crisis en la vida que se manifiestan en ciertas edades, en ciertas etapas. Si no aprendes a enfrentar tu problema aquí, acabas a tener conflictos. Por un momento estarás bien. Por un momento dirás: ya vencí, ya me casé, ya tengo hijos, ya solucioné esto. Pero llega la crisis de la vida media. Es un lío tremendo. Sabes que es en esta etapa cuando se dan más divorcios, cuando se dan más infidelidades, cuando los papás llegan a los 35, 45 años. Hay un conflicto. Tal vez al pensar en eso, tú te das cuenta que tus papás se separaron a esta edad. Escucha bien, conmigo. Tenemos que confesar a Dios nuestros pecados. Tenemos que entender que mi pecado ofende a Dios. Que mi pecado, lejos de ofender a alguien, a una persona, o al pastor, o al vecino, o al diácono, o a mis padres, ofende a Dios. Cuando Él ora, Él solamente confía sus pecados a Dios. Pero hace algo maravilloso. Noten el versículo 8. ¿Están conmigo ahí? Verso 8. Verso 8 y 9. Vamos a leerlo juntos. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: escuchas el corazón de Dios, cuando escuchas el llamar de Dios en tu vida, tiene la capacidad de recordar las promesas de Dios en su palabra. Los pastores también tenemos crisis, también tenemos problemas. No somos superpastores, no somos perfectos. También tenemos nuestras luchas. También tenemos nuestros conflictos con el pecado como tú los tienes. Muchas veces los pastores no reconocemos algo. No reconocemos nuestra mediocridad. Nos revestimos de espiritualidad y decimos: la iglesia va a crecer pues al paso de Dios. Cuando yo fui joven, a los 18 años, yo fui salvo. A los 18 años yo decidí servir a Dios. Y desde los 18 años, allá en Ciudad Victoria, Manuel y yo somos de la misma edad casi. Él es un poquito más viejo que yo. Manuel Pérez Urbina. No es cierto, yo soy mayor que él, con 3 años. Desde ese día, mi vida cambió. Porque Dios hizo una promesa.
yo me voy a encargar de tus necesidades. Yo me voy a encargar. Tú ve y predica. En el año 93, tal vez tú no habías nacido todavía, en el 93 ingresé al seminario en Ciudad Mante. Y desde ese día hasta el día de hoy, firmemente creo que fue la mejor decisión que he tomado. Pero escucha algo, no fui yo. Era Dios llamándome a mí. El poder y la gracia no está en mí. El poder y la gracia es de Dios. ¿Qué hice? Simplemente recordé las promesas de Dios. Joven, Dios es poderoso. Amén. Amén. Dios todo lo puede. Escúchame bien. Dios no está en el cielo frustrado con que tú no lo merezcas. Dios no está en el cielo lamentándose: mi hijo Sebastián no entiende, le envié la predicación del domingo, la predicación del sábado, y no entiende lo que le quiere decir. Dios está frustrado contigo. Lo que te quiere decir es que te conviene a ti. Dios no está frustrado contigo. Dios te ama. Dios te quiere usar. Dios te quiere decir en tercer lugar. Bueno, cuando estamos orando, una persona que escucha el llamado de Dios ora con tal intensidad que se da cuenta que no es el protagonista, que él no está solo, que hay otros alrededor de él, que hay un equipo que está sirviendo a Dios. Eso fue con Nehemías. En el verso número 11, él recuerda a Dios que hay otros como él que están orando porque él haga la obra de alguna manera por su pueblo. Y entonces él le pide a Dios: Señor, dame gracia para hacer algo. Quiero terminar con esto. La gente que escucha el llamado de Dios se da cuenta de la providencia de Dios. ¿Qué es esto? Que te das cuenta que Dios siempre ha estado contigo toda tu vida, aún en los momentos más complicados, aún en las pérdidas más espantosas, aún cuando papá se fue, Dios ahí ha estado contigo. Conozco jóvenes que han perdido a sus dos padres. Conozco a jóvenes que han sido lastimados por sus dos padres. Conozco a jóvenes que nunca jamás han conocido siquiera quiénes son sus padres. Y ellos alaban a Dios. No me digas que porque tu papá te disciplina, tus papás no te quieren. O Dios no está contigo. Joven señorita, la posición de Nehemías no era accidental. Independientemente de lo que hayas estudiado, de lo que estudies, donde estés en este momento, en tu preparatoria, en tu universidad o en la secundaria, entiende algo: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere, en segundo lugar, Dios aún la prosperidad de tu vida no es accidental. Si te gusta leer, lee más, estudia más. Profundízate en estudiar la Biblia, la palabra de Dios, en lo que quieras, otros libros, otros idiomas. Estudia si te gusta leer. Porque Dios, hermanos míos, nos da estos recursos y eso no es accidental. Hay gente que es capaz para resolver un problema de matemáticas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Son sencillos para ellos. Algunos en la universidad, un muchacho decía: yo me metí a psicología, que nos hicieron la pregunta,
me metí en psicología y dice, ¿por qué no me gustan las matemáticas? Hay gente que es capaz, que le gustan las matemáticas. Hay gente que es capaz, que le gusta enseñar, que le gusta dirigir, que le gusta hacer algo con sus manos. Hazlo, porque aún allí Dios tiene algo para ti. Nehemías se da cuenta, hermanos, que su posición, que su prosperidad y que el poder que él tenía no era algo accidental, que de alguna manera Dios le había llevado a ese lugar, a esa posición, precisamente para ser instrumento en sus manos y llevar la salvación a aquellos familiares, amigos que se habían quedado en Jerusalén. Entonces Nehemías entendió que todo lo que él tenía, que todo lo que estaba alrededor de él era para ser usado en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tus capacidades son instrumentos para el servicio de Dios? Amén. Joven, escúchame esto. Dios quiere usar tu vida. Si tu papá te ha dicho que no puedes, Dios te dice que sí puedes hacerlo. Si tu pastor te dice que tú no puedes hacerlo, Dios te dice que sí puedes hacerlo. Amén. Tú puedes ser usado por Dios de una forma maravillosa. Enciende, si tú eres el instrumento que va a despertar el avivamiento en tu iglesia, con tu pastor, con tu grupo de jóvenes, pero haz algo en tu vida. Está atento a la voz de Dios durante estos días. Yo sé que estás de acuerdo conmigo en que necesitamos hombres y mujeres que hagan la diferencia en nuestras ciudades. Jóvenes de nuestras ciudades se caen a pedazos de corrupción. Vivimos en una ciudad problemática allá en Reynosa. Hay muchos conflictos, hay mucha gente armada. Hay matazones por un lado, por otro lado. Nos acostumbramos a vivir con eso. Queremos hacer la diferencia. Te invito a que la hagas tú. Te invito a que te levantes, a que te pongas en el lugar más alto de tu pueblo y mires y contemples la condición de esas personas que van al infierno. ¿Y quién va a ir a hablarles? Tú. No va a ir tu pastor. Los pastores son flojos. Los pastores les gusta el Facebook. Los pastores les gusta tomar café. A los pastores les gusta ir al río. A los pastores les gusta pescar. Le gusta la familia. Le gustan los amigos. Pero no le gustan ganar almas. Pero tú estás peor. Tú te pierdes con las almas. ¿Te das cuenta de qué condición estamos? Con respeto y amor a los pastores, no los conozco. Son mis amigos porque nos vemos en los campamentos y en los compañerismos, pero no los conozco. Pero sí, Dios te conoce. Joven, abre tu corazón esta semana y escucha el llamado de Dios a tu vida. Si hay algo que Dios te pide, hazlo. No esperes a que el pastor te llame. No esperes a que Él lo haga. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere llamar a ti. ¿Escuchas? ¿Ves esa necesidad? Amén. Amén. ¿O solo ves lo bonito del mar? Está muy bueno. No me malinterpretes. Es bonito el mar. Es bonito la pesca. Es bonito el río. Ayer fuimos a Sochi. O sea, lindísimo. No me quiero ni ir de aquí. Quiero poner una iglesia aquí cerca. No me interpretes, no es malo eso. Lo malo es escuchar la voz de Dios y cerrar nuestros corazones y nuestros oídos. Eso es lo malo. ¿Quién esta noche dirá, pastor, ore por mí? Yo quiero escuchar a Dios
hablando a mi vida esta semana. Yo quiero que Dios obre en mi vida. Ahora entiendo. Tal vez esas crisis que he tenido con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, que no me entienden. Ahora entiendo que Dios me entiende. Ahora entiendo que Dios quiere usarme con todo eso, con todo lo que soy, y quiere algo de mí. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a platicar con Dios. Nuestro buen Dios, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios,